Mm. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio, esta vez en el capítulo 6. Como pueden ver, está esta sección que tiene como título, por ejemplo, en las versiones más contemporáneas, la versión Reina Valera, todas las versiones de Reina Valera, van a tener una titulación, un título en secciones de la Biblia. Y en este caso, por lo menos la tradicional, tiene como título Muertos al pecado. ¿Ok? Eh, y es muy importante que si usted tiene alguna duda sobre el versículo anterior, usted lo haya comprendido previo para entonces adentrarse a esta sección. ¿Por qué? Porque esta sección responde directamente a algunas menciones que hace el apóstol Pablo en el capítulo 5, que alguno podría utilizar para distorsionarlas, tergiversarlas y enseñar otra doctrina contraria a lo que Pablo también, ¿verdad?, propone. Bien, antes de continuar, una pequeña pausa y vuelvo. Solo 2 segundos. Bien, ustedes disculpen que como está lloviendo parece que hace frío. No está haciendo frío. Así que mejor utilizar los recursos que tenemos para no derretirnos aquí. Bien, voy a leer la sección de preguntas que hace el apóstol Pablo, que son los primeros 3 versículos, y eso nos va a llevar a unos versículos previos, ¿ok? Probablemente usted ya lo ha visto, y vamos a ver esta sección de preguntas. Es una sección, una serie de preguntas retóricas. Dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Qué vamos a concluir? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar en función de lo que ya hemos estudiado? Es lo que está implícito en estas 3 palabras. Perseveraremos en el pecado. En otras palabras, seguiremos pecando, ¿verdad? Es lo que implica esta mención. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El apóstol dice, en ninguna manera. Ya hemos mencionado que este es una forma absoluta de negación. ¿Ok? Absoluta de negación. Pablo dice, no, plena y completamente. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Verdad? Aquí es donde termina esta sección de preguntas. Entonces, señalemos aquí la mención de muerte, ¿no? Hemos muerto al pecado, dice el apóstol Pablo. Y justo acá abajo, él hace esta pregunta, hemos sido bautizados en su muerte, ¿no? En su muerte. ¿En la muerte de quién? En la muerte de Cristo. Aquí vamos a colocarlo. No cualquier muerte, sino la muerte de Cristo. Entonces, estas primeras secciones corresponden a algo que aparentemente quedó suelto en los versículos previos, ¿no? Y que alguno podría utilizar en contra de la doctrina cristiana, ¿no? Entonces, en los versículos anteriores, ¿qué dice? Vamos a leer aquí, versículo 12, ¿verdad? Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, si así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo.
Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida, por un solo, Jesucristo. Los que reciben abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que usted se imaginará a alguien leyendo esto y dice, vamos a predicar acerca del capítulo 5 de Romanos. Y mi querido hermano, lo que hoy les voy a enseñar es que cuando hay mucho pecado, Dios es cuando más gracia tiene de usted. Así, mi querido hermano, no se restrinja, no se contenga, no inhiba sus impulsos y deseos, sino que continúe en la práctica particular de su pecado. Porque Dios lo entiende, Dios pasó por su camino. Jesucristo fue hombre también. Así que Él sabe lo que es ser tentado y Él sabe lo que es ser débil a la carne. Y como Él nos entiende y nos comprende, y Él está a la diestra del Padre, pues Él sabe que a pesar de que usted siga y siga y siga y siga pecando, ¿verdad? Y ceda y no venza el pecado, sino que ceda siempre al pecado, Él siempre va a ser un proveedor constante, sin ninguna limitación de gracia. Porque el que da esa gracia es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Muchos reinarán de vida, dice el texto, por uno solo, Jesucristo. Así que alguien puede agarrar este versículo. No sé si esta fue la intención del apóstol Pablo, quizás hacer esta explicación para evitar, ¿verdad? Algún tipo de nueva doctrina eh, acerca de la vida cristiana, pero lo que sí está claro es que Pablo entiende la necesidad de ahondar y explicar una afirmación y una proposición muy importante en el texto. Cuando el pecado abundó, esto en respuesta de la aparición de la ley, cuando la ley se introduce, en otras palabras, hay un estándar en el cual ese estándar puede inculpar de pecado al hombre, entonces la gracia sobreabundó. Yo creo que si se entiende como el texto lo presenta, entonces debemos entender que ante la gran cantidad de acusación de la ley, ¿verdad? Cargos en contra de el hombre en general, la humanidad, por la introducción de la ley, la Biblia nos dice que sobreabundó la gracia. Y es que independientemente de todo, la gracia siempre va a sobreabundar sobre el pecado. ¿Por qué? Porque el dador es Cristo, ¿verdad? Porque la obra de Cristo es magna y por consiguiente el resultado y la recompensa de lo que Cristo logró es superior a la transgresión de Adán. En otras palabras, el regalo que nos da Cristo, la salvación que nos da Cristo, supera con creces las consecuencias del acto y desobediencia de Adán. Así que la gracia siempre gana. O sea, si se entiende en ese contexto de incentivar y animar al pecador que está arrepentido de su pecado, que está compungido por su pecado, para que entienda que la gracia de Dios es mayor, tiene mayor poder, mayor influencia, mayor resultado que la muerte, ¿verdad? Que lo domina por causa del pecado de Adán, es cuando cualquiera, ¿verdad? Cualquier verdadero creyente o cualquier persona que acaba de escuchar el Evangelio, ¿verdad? Levanta la cabeza con ánimo, levanta su, em, su ánimo ante la gran realidad de que la gracia sobreabunda, que ahoga la culpa, que ahoga, ¿verdad? Eh, mi pecado
que me domina. En otras palabras, cualquier verdadero creyente debería llegar a la conclusión lógica de que esa gracia vence mi pecado. Esa gracia operante en mí vence mi pecado, ¿verdad? Me da vida nueva, pero antes de eso me quita, ¿verdad? Esa carga pesada de mí, que es el pecado. Entonces, a cualquiera podría llegar a estas conclusiones, pero Pablo entiende que es necesario profundizar un poco más para evitar confusión. La confusión, él identifica que puede ser alguien que leyéndolo pueda pensar que como conclusión lógica, bueno, ¿sabes qué? Si la gracia sobreabunda cuando abundó el pecado, entonces debemos seguir pecando y más, ¿verdad? Sigamos pecando. Vamos a pecar más. Lo que estábamos haciendo era poca cosa. Vamos a pecar más. Pero este no es el caso, ¿no? Pablo, por alguna razón, está insinuando eso. No, ¿verdad? Evidentemente no. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Esto tiene sentido, esto tiene lógica, porque todo aquel, ¿verdad? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viremos aún en él? Aquí Pablo introduce la muerte, algo que evidentemente para todos nosotros es un tabú, es algo que normalmente no está en nuestro lenguaje y tratamos de evitarlo por lo que supone la mención de la muerte en una conversación familiar, ¿no? Tomando en cuenta de que todos y cada uno de nosotros de alguna u otra forma hemos visto, como yo he dicho muchas veces a modo de ilustración, hemos visto la muerte cara a cara, en algún sentido, ya sea ante la pérdida de un familiar o ante el hecho de que quizá nos salvamos de haber perdido la vida. Entonces, se vuelve un tabú, no es algo del que cual nadie quiere hablar. Bueno, Pablo dice, pues vamos a hablar de eso. Y presenta la muerte al pecado, primeramente. En otras palabras, Pablo está presentando aquí un aspecto de la salvación que supone la extinción o derrota del pecado en el hombre. De tal manera que Pablo dice, ¿cómo podríamos seguir viviendo en la mismo estilo de vida, práctica, si realmente, ¿verdad? Nosotros estamos muertos al pecado. No tenemos un compromiso con el pecado. No tenemos ningún tipo de atadura con el pecado. No tenemos ningún contrato con el pecado. El pecado, ¿verdad? Ya no tiene algún tipo de sujeción contra nosotros, señorío contra nosotros, porque hemos muerto. Y la muerte nos libra de este pacto compromiso que tenemos con el pecado, ¿verdad? Versículo 3. ¿O no sabéis? Esto es interesante. Pablo confronta directamente a la iglesia de Roma por un aspecto de ignorancia. Probablemente toda esta sección sea una respuesta, o sea, contestando una respuesta de Roma, pero si aún no lo fuese, y Pablo lo está anticipando, también está anticipando la posibilidad de que los creyentes no tengan conocimiento alguno acerca de lo que es, ¿verdad? La unión que tenemos tú y yo con Cristo al momento de creer en Él. Ya entendimos un poco acerca de la justificación, de que somos, ¿verdad?, salvos a través de la fe en Cristo Jesús. Cristo nos salva de nuestro pecado, tomando nuestro pecado y Él brindándonos su justicia, ¿no? Ahora somos justos por los méritos de Él, por los logros de Él, y Él asumió y absorbió la ira de Dios, que era el resultado y la recompensa de nuestra desobediencia y rebelión, ¿no? Eso se entiende hasta ahora. Pero aquí Pablo presenta otro aspecto doctrinal interesante que es la unión con Cristo. Cuando usted y yo creemos en Cristo, ¿verdad? También nos unimos espiritualmente a Cristo. Y si creemos en el Evangelio de Cristo, también estamos creyendo en estos elementos que componen el Evangelio y somos partícipes o copartícipes, si podemos decir así, de estos eventos, en un sentido espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, el texto nos lo va a decir con más certeza. En primer lugar, lo que dice el autor, que es Pablo,
¿Acaso no sabéis, verdad? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Y aquí voy a ser enfático porque alguno puede empezar, ajá, ¿y a qué se refiere el bautizo, hermano? ¿A qué se referirá a ser bautizado en Cristo Jesús? Bueno, dice luego el texto, vamos a ello. Hemos sido bautizados también en su muerte. Ser bautizado en Cristo Jesús. Tenemos primeramente que entender a qué se refiere con bautismo, ser bautizado, ¿no? Hay muchas formas de entenderlo, pero el ser bautizado para muchos era el inicio, el génesis de algo, ¿verdad? Para otros era un símbolo de separación de algo, en otras formas una declaración de santidad e integridad, y en otros casos también era la entrada a algo. O sea, una cosa es el inicio de algo, dos, una separación de algo, y tres, una entrada a algo, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, primero, si lo vemos como un génesis, un inicio de algo, ¿verdad? Sería la primera declaración, ¿verdad? De una purificación, de que somos puros, de que somos íntegros, de que hemos abandonado ciertos aspectos del pasado y ahora hemos reiniciado nuestra vida. Esto se veía mucho en lo que era este bautismo eh, proselitista de los judíos. Los proselitistas judíos bautizaban a los gentiles con la intención de que ellos, por decirlo así, ¿verdad? Se libraran de todas sus impurezas y ahora volviesen, como por decirlo así, una recreación y ahora ya no tienen esa naturaleza de impiedad, ¿no? Entonces ellos podían ser partícipes del judaísmo en un sentido limitado, pero podían ser partícipes por esta aparente eh, génesis, ¿no? Que tienen en sus vidas. En otro sentido, en forma de purificación, el vertir, ¿verdad? El agua, en el sentido de usando el agua como forma de limpieza, era una forma de purificar, santificar algo. Se utilizaban mucho los instrumentos que se utilizaban en el templo en el Antiguo Testamento. Eran rociados y asimismo sumergidos en algunos casos. Y estos instrumentos, obviamente, para muchos sería lógico que estas cosas fuesen de alguna forma purificadas externamente, ¿no? En el sentido de que fuesen higiénicos para el uso. Y esto es totalmente cierto, esto es una realidad. Se utilizaban con una finalidad de higiene, pero al mismo tiempo tenía una connotación espiritual, porque era para el uso del culto público que Dios había ordenado. Por consiguiente, no debían expresar impureza, no debían estar caracterizados por la impureza y debían ser limpios. Y esto supone, ¿verdad?, esta santificación o esta purificación de los objetos. Eso lo vemos en ese ejemplo. Y como le comenté, también es una forma de eh, declarar eh, santidad. No. Entonces, es una separación. ¿Una separación de qué? Eh, pero creo que ahí me faltó uno. Dije, el primero era acerca de el Génesis, ¿cierto? Iniciando una cosa. Segundo, la purificación. Listo, separación. Separar las cosas suponía santificación, suponía ser declarado santo por, a diferencia de otros, ¿verdad? Y al mismo tiempo, la separación suponía un propósito. Tú separabas algo o a alguien para cumplir un propósito. Entonces, siempre es importante entender que la utilización del término bautismo acá toma en cuenta todo lo que ha sido enseñado en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca del bautismo, todos esos elementos, pero no en los rudimentos previos, sino en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en Cristo Jesús. En sí, ¿qué sería eso, no? ¿Qué sería ser sumergidos o rociados o purificados por Cristo Jesús? Bueno, en el momento en que usted cree en nuestro Señor Jesucristo, usted confía en nuestro Señor Jesucristo, usted es bautizado. Hay alguien que obra esto en nosotros. Aquí no se menciona,
por lo menos en primera instancia. Pero esta operación nosotros eh, se la concedemos, o no se la concedemos, la Biblia la enseña al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos bautiza en Cristo, nos sumerge en Cristo, nos lava en Cristo, nos separa en Cristo. O sea, el Espíritu de Dios obra esto a través del Evangelio. Entonces, permítame compartir con ustedes otro texto, para que podamos entender a qué me refiero. Bien. Tito capítulo 3, lo pueden buscar, ya lo comparto acá igual. Tito capítulo 3, versículo 4. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, esta es toda la tesis de Pablo en Roma, a los romanos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, usted y yo hemos sido bautizados en Cristo y ese bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Es un bautismo espiritual, un bautismo interno, ¿verdad? Que tiene repercusiones externas, ¿ok? Entonces, ya termino acá, versículo 4. Esto se cambió un poquito. Ahora sí. Hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, si nosotros somos bautizados en Cristo o por Cristo, ¿por qué dice que ahora somos bautizados en su muerte? ¿Cómo así? No entiendo, dirá alguno, ¿no? O sea, me morí, me mataron, no era que Cristo iba a morir en mi lugar y yo no tenía que morir. Entiéndase que esto es espiritualmente hablando. El hombre ciertamente muere, muere a su viejo yo, muere al viejo hombre. En Cristo somos nuevas criaturas, ¿ok? Hay una regeneración, como bien dice Tito, hay una regeneración en el ser. Y en este caso, para que eso pueda ocurrir, debe haber una muerte. Y en Cristo, unidos a Cristo, morimos. No es que usted, ¿verdad? Literalmente murió en la cruz. Evidentemente no, eso es obvio. Sin embargo, espiritualmente, todo lo que lo representaba usted, todo lo que usted era como hombre antes de Cristo, murió en la cruz. Eso es lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo, todo lo que tú eras, todo lo que tú como hombre eres, y cuando me refiero a hombre me refiero al ser humano en sí, murió en la cruz. Si has puesto tu confianza en Cristo y por consiguiente bautizado en Cristo Jesús. Ah, entonces eres partícipe de la muerte de Cristo espiritualmente, porque ya no puedes ser el mismo hombre. Eso es lo que está implícito en lo que Pablo dice. Oye, hemos muerto al pecado. ¿Cómo, si hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? A fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, ¿verdad? Por el poder del Padre, por la gloria del Padre, así como Cristo también
murió y resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto es valiosísimo. Utiliza, ¿verdad?, la obra de Cristo para enseñarnos que en la unión con Cristo no solamente estamos unidos en la muerte, sino que también estamos unidos en su resurrección en un sentido espiritual, porque no somos nuevas criaturas ahora porque sí, somos nuevas criaturas porque Cristo, ¿verdad?, resucitó entre los muertos al tercer día. En otras palabras, si Cristo no resucita de entre los muertos al tercer día, usted y yo no tenemos no solo garantías escatológicas de que nos levantaremos de la tumba o que no veremos corrupción, si queremos decirlo así, o que permaneceremos, ¿verdad?, en el infierno o muertos. No, eso no es solamente eso, sino que el texto también nos dice que tiene repercusiones para el día de hoy. Si Cristo no hubiese resucitado entre los muertos, usted y yo seguimos en nuestro pecado, porque no hemos sido levantados para nueva vida, no hemos sido regenerados por el lavamiento del Espíritu de Dios. Por consiguiente, seguimos viviendo la misma vida antigua, pecaminosa e impía, esa esclavitud de pecado que nos caracteriza, ¿verdad? Entonces, esta es como una justificación de todo el capítulo 6, todo esto que tú ven aquí, porque literalmente lo que vamos a ver a continuación es lo mismo, pero expandiéndolo. ¿Ok? El apóstol Pablo va a expandir la tesis. Esta es la tesis principal. Y a partir de aquí él va a expandir. Pero hago una pausa, porque puede perderse muchas ideas en el camino. Preguntas hasta aquí, en el ombligo de la clase. ¿Hay alguna consulta, duda acerca de lo que hemos visto hasta ahora? Bendiciones. Hay muchos escritores ven sombra en ese versículo de Romano del bautismo, como sacramento. Yo no lo tengo bien claro ahí, pero autores de varios teólogos ven eso como sombra del bautismo. Lo utilizan para hablar del bautismo. ¿Qué piensa usted, pastor? Sí, el texto se utiliza mucho para hablar acerca del bautismo, el sacramento del bautismo como tal. Para aquellos que creen, por ejemplo, en el sumergir, en el caso del bautismo, se utiliza ese ejemplo, ¿no? De que em, hemos sido partícipe de la muerte de Cristo y algunos suponen que hay esa figura de que es sumergido y luego la elevación de la persona de las aguas, como la parte, simbólicamente, obviamente, esa participación de la persona en la vida nueva en Cristo. Entonces, o la resurrección en Cristo también, ¿no? Entonces, sí, el texto todavía se puede ocupar para hablar acerca del sacramento del bautismo, porque también supone, esto es algo muy importante que quería mencionar después, pero voy a adelantarme ya que estamos. Voy a hacer la pregunta porque le voy a hacer de esta forma. ¿Ustedes qué creen específicamente el punto al cual está lidiando el apóstol Pablo a continuación? Cuando él empieza diciendo, em, ¿qué pues entonces concluimos o diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? ¿Qué está allí? ¿Qué tema teológico podríamos estar viendo o está tacleando el apóstol Pablo? ¿Qué aspecto de la doctrina de salvación podría estar viendo el apóstol Pablo? Hago esa pregunta a ver si para, para hacerlo tipo conversación. Lluvia de idea, no teman a equivocarse, no pasa nada. Pueden dar su opinión. ¿Qué tema de la doctrina cristiana
puede estar eh, abordando el apóstol? ¿Qué aspecto de la doctrina? La santificación. No te escuché muy bien, ¿me repites? La santificación. Santificación. Perdón. Sí, exactamente. En este sentido particular, aquí está presentando, vamos a decir, como una introducción a la santificación. En otras palabras, ¿en qué consiste la vida cristiana entonces? ¿Qué concluimos? A partir de ahora que ya sabemos que somos justificados, que somos salvos, estamos sentados en lugares celestiales por la obra de Cristo y no por nuestros méritos. ¿Qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Y la respuesta es, Es ¿seguimos una clase. pecando? ¿Seguimos pecando o hacemos algún cambio? ¿Mm? Vimos una forma. ¿Cuál es el estándar de la forma de vida que debemos tener? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta porque es como la introducción a la doctrina de santificación del apóstol Pablo. Así que, ¿qué quiere decir, qué quiero decir con esto? Que el sacramento del bautismo como tal, ciertamente es un testimonio, ciertamente es un acto, ¿verdad? Donde declaramos que Cristo nos ha salvado, de que Cristo ha muerto en nuestro lugar y al mismo tiempo ha resucitado al tercer día y que eso tiene una repercusión en nosotros. Pero en sí, decir que este bautismo es el bautismo sacramental sería un error. Lo que sí podemos decir es que esta expresión del bautismo nos habla mucho del bautismo cristiano, del bautismo cristiano. Sin duda alguna, podría decirse que es una revelación correcta de lo que es el bautismo cristiano. No el bautismo de Juan el Bautista, no el bautismo proselitista de los judíos, ¿verdad? No eso, sino el bautismo cristiano, que es en Cristo. Entonces, sí, eso es algo Eh, que creo que podemos hacer sin duda alguna. que es un tema bien importante aclarar porque no creo que aquí, pues, pero la mayoría de la gente piensa que solo hay un tipo de bautismo, ¿no? Y hasta asocian el bautismo de Juan el Bautista con el bautismo de hoy, ¿no? Entonces, pienso que tal vez el pasaje no está hablando del bautismo como sacramento, sí, pero sí es lo que realmente debe significar el bautismo en la persona. Eh, es lo que yo más o menos veo ahí, que es la señal visible, el sacramento visible. Tal vez hasta, no digo que el pasaje esté diciendo eso, pero es tal vez lo que suplanta la circuncisión eh, del viejo pacto, ahora el bautismo como señal visible del nuevo pacto, ¿no? Sí, sí, lo veo así como usted dice, pastor. Gracias. Sí, entonces, algo importante siempre, por eso le comentaba hace un momento, cuando vemos la palabra bautizados, inevitablemente si usted está leyendo el texto, usted debe comprender qué supone eso en la mente del apóstol Pablo, el término, o qué implica, ¿no? Así que, por lo menos a mi modo de ver, hay muchas cosas que todas las formas de bautismo previo presentan que pueden encajar bien con la idea del apóstol acá. Pero entiéndase, en un estándar o en un nivel mejor, porque este bautismo es garantizado, es un bautismo incondicional, es un bautismo que predica también, es un bautismo que declara la palabra de Dios y específicamente el Evangelio de Cristo, ¿no? Entonces, no es que por tomar no es que por tomar, ¿verdad? Eh, ecos de los bautismos previos, no es que no podamos aplicarlos. Yo creo que esto es un bautismo superior, pero no por ello quiere decir que los bautismos previos no nos enseñan nada, ¿verdad? Creo que entendemos eso. Entonces, la práctica del lavado de los instrumentos en el Antiguo Testamento nos enseña mucho que hoy se aplica al hombre
ya no hay instrumentos, que eso lo hablamos el domingo pasado, y al mismo tiempo la práctica de Juan el Bautista, la práctica de los proselitos judíos, que también tenían un contenido esa práctica y que supone algo interesante. Sí, podría decirse que este bautismo es un bautismo proselitista, pero en el cual salimos de la religión mundana, de las obras, para, ¿verdad?, la inauguración de nuestra entrada en la religión de la gracia, ¿verdad? Si podemos decirlo así. Y claro, es una purificación, es una eh, forma en la que al mismo tiempo eh, Cristo nos purifica del pecado. Y no es que vivimos de la misma manera que vivíamos antes. O sea que todo es como un engranaje que va encajando, pero ahora en este bautismo, en el bautismo de Cristo. Como lo hacían en el Antiguo Testamento con los instrumentos, pero ahora Cristo nos santifica a nosotros como instrumento en sus manos. Y que luego, ¿verdad? Lo vemos en el libro, en el capítulo 12 de el libro de Romanos. Nosotros ahora somos quienes, ¿verdad? Nos presentamos como sacrificio agradable delante de Dios. No son ni los instrumentos ni los animales, sino nosotros, ¿verdad? Entonces, y bueno, creo que es algo muy importante saber del término, poder rescatar todo lo posible y ver cómo va encajando en el texto. Y como bien les leí también en el libro de Tito, saber quién es el agente de la Trinidad que también obra en este aspecto tan valioso como es la unión con Cristo. Ciertamente Cristo, ¿verdad? Usted y yo estamos unidos a Cristo, pero ¿quién obra, verdad? En esa unión con Cristo, bueno, el Espíritu de Dios obra en nosotros y nos une a Cristo en ese momento de la salvación. Leo para ustedes nuestra confesión, o la confesión de Londres, ya que lo tengo aquí acerca de la santificación, y ustedes verán el lenguaje, eso, mismo lenguaje, que es lo que estaba comentándole hace un momento. Espero que lo puedan ver. Bien. Este es el capítulo 13 de la Confesión de Londres. Es lo mismo que dice Westminster también, así que aquellos que son fan de Westminster, también es lo mismo. Entonces, el primer artículo dice, a aquellos que son unidos a Cristo, que son llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo, son también santificados aún más real y personalmente en virtud de esta muerte y resurrección, por medio de su palabra y su espíritu que habitan en ellos. Por medio de su palabra y su espíritu, el Espíritu de Dios que habita en ellos. El Espíritu de Dios nos santifica, ¿verdad? En virtud de la obra de Cristo ya efectuada, la muerte y resurrección. Y en ese evangelio el Espíritu de Dios nos sigue santificando, nos sigue obrando en nosotros, de tal manera que ya no perseveremos en el mismo pecado continuamente, seamos esclavos de ese pecado, sino que ahora vivamos para nos levantemos para una vida nueva siempre. O sea, la victoria contra el pecado siempre será mérito y obra del Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, esto es algo muy importante y es parte de nuestra doctrina de la santificación. Y es podríamos decirlo así, la doctrina de la santificación del apóstol Pablo. ¿Ah? Que usted y yo, estando unidos en Cristo, participemos de su muerte y de su resurrección. De tal manera que venzamos el pecado. A partir de aquí es una expansión de la tesis inicial. Versículo 5. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Me encanta esta conclusión lógica. Si nosotros somos partícipes de su muerte, por consiguiente también seremos partícipes de su resurrección. Porque
No tendría sentido entonces si la obra de Cristo hubiese terminado solo en su muerte. Esto es lo que hace posible su resurrección, que usted y yo también seamos partícipes de aquella resurrección. Esto tiene una consecuencia hoy y tiene una consecuencia para mañana, por decirlo así, ¿no? Y ahorita lo voy a expresar, por lo menos antes de terminar el estudio. Versículo 6. Sabiendo esto ahora, ahora sí, sabiendo esto, en comparación a la ignorancia que expresábamos acá, uy, perdón, problemas en la aplicación. La ignorancia que expresábamos en el versículo 3. ¿O no sabéis? ¿Lo sabéis? Bueno, ahora sí. Ahora sí lo sabemos en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, que no seamos siervos más del pecado, ¿verdad? Podemos subrayar esto, que no seamos más siervos. ¿Por qué se usa esta terminología, esta forma de hablar, que puede ser para algunos un poco complicada, como dije al principio, un tabú, y alguno puede pensar, o sea, ¿no hay forma más bonita de decirlo? Bueno, la razón por la cual Pablo está utilizando el término thanatos, muerte, es porque los pactos y compromisos que se podían efectuar y firmar entre las partes iguales o no iguales, voy a ser un esclavo y un amo, no son partes iguales, pero entre dos individuos, cualquier pacto como tal suponía un compromiso y algunos de estos pactos como tal no se podían violar o cancelar sino bajo una condición. ¿Y cuál era esa condición, mi querido hermano? ¿Cuál usted sospecha que sea esa condición? Es más, bueno, se supone, aunque casi nadie lo hace ya, bueno, no quisiera decir eso, pero ahorita muchos violan ese contrato antes de tiempo. Hay un pacto actual, tiene una condición, ¿verdad? Que es la que tiene en mente el apóstol Pablo. ¿Cuál es ese pacto? Sí. ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Alguna idea? A ver qué pacto por ahí, que nosotros tengamos algún tipo de conocimiento, supone una cancelación de ese contrato o ese pacto ante la muerte de una de las partes. Pacto de ¿Cuál hay por gracia, ahí? de gracia, Eh, Estoy buscando algo más común, más básico. Matrimonio, ¿Perdón? el matrimonio. Correcto. El pacto matrimonial. Como dije, se supone que así debe ser, ¿no? Pero bueno, ya el hombre busca en su impiedad y en su pecado, según sus concupiscencias, busca cualquier otra salida. Pero el pacto matrimonial es un compromiso entre dos partes iguales, y ese compromiso se puede cancelar solo y ya exclusivamente, según las escrituras, bajo la condición de muerte. Y eso es un pacto no solamente entre dos partes, ahí quiero ser muy enfático en esto. Este pacto es sellado por Cristo, ¿no? Entonces, ese pacto sellado por Cristo solo tiene una condición de cancelación y esa condición es la muerte. Entonces, esto es lo que tiene en la mente el apóstol Pablo. Ese compromiso, esa atadura, esa ligue o esa eh, compromiso pago o pacto que tiene un individuo con otro. En este caso, el hombre o la humanidad con el pecado.
¿Y cómo se cancela ese compromiso y ese pecado? Ese pacto, a través de la muerte. Así que en la muerte, en Cristo, en la cruz, siendo usted y yo siendo usted y yo crucificados en la cruz juntamente con Cristo, ¿verdad? Siendo destruido el pecado el cuerpo de pecado, ahora somos libres de la servidumbre al pecado. Ya no tenemos compromisos para con el pecado. El pecado, entiéndase, que es un amo, es el amo del hombre, viene a ser el señor del hombre. Pero como hemos muerto, el compromiso, pactos que tenga con ese individuo son cancelados completamente. Ya no debemos servirlo, ya no debemos servir. Estamos libres, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ok. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará de más de Él. Ya no muere. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos somos justificados por Cristo, ¿verdad? Y al mismo tiempo bautizados por el Espíritu Santo en Cristo. Y en Cristo, usted y yo, ahora que estamos muertos al pecado, vivimos para Dios. Servimos a Dios. Tenemos un nuevo amo y Señor, y ese es nuestro Señor, Jesucristo. Nadie más. Y a Él debemos servir. A Él debemos obedecer. Y debemos seguir sus pisadas más que las pisadas que nos brindaba el pecado previamente. Esta sección que se raya en rojo quiero darle un pequeño énfasis y antes de continuar, y bueno, más que todo voy a terminar aquí por el tiempo y las preguntas al final. Dice el versículo 9, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Y luego este versículo dice, o sea, este versículo nos lleva a decir al final, así también vosotros consideraos muertos en el pecado, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Si usted muere al pecado juntamente con Cristo, ¿cuántas otras veces debe morir más al pecado? Espero se entienda lo que trato de consultar o preguntar. Existe una doctrina muy popular, muy Una sola común, vez, es la postura más común. Perdón, me decía Yada, una sola vez. una sola vez. Usted y yo no morimos constante. No, usted y yo nos unimos a la muerte de Cristo que fue una sola vez. No estamos muriendo todo el tiempo a una muerte diferente. Eso sería prácticamente la misa del catolicismo romano. Mm. Usted y yo debemos considerarnos muertos al pecado, porque nos hemos unido a la muerte de Cristo en la cruz. Una vez. Y Él no es que sigue muriendo. Y ahora no, voy a participar de la segunda muerte, de la tercera muerte, de la cuarta muerte, de la quinta muerte. No, no. Entonces, hay una doctrina muy popular, muy común actualmente en el cristianismo, que es la idea, ¿verdad?, de que la salvación, una vez adquirida, una vez que la persona adquiere la salvación, esta está realmente a merced de las tentaciones y el pecado, las tentaciones del pecado, y que si se descuida de alguna tentación, puede perder su salvación. Aunque realmente las personas que
creen esto nunca tienen un estándar de qué es lo que hace que pierdas la salvación, sino que mm, parece que nunca está en su lenguaje. O sea, ellos nunca hablan de realmente alguien que perdió la salvación, porque estos confiesan sus pecados, se arrepienten y ¿qué pasa? ¿Perdieron la salvación? ¿No la perdieron? Entonces eso es algo muy común dentro de que tenemos hoy. Es lo más común, es la idea más común. Pero este texto nos ayuda a comprender que usted y yo, si estamos unidos en Cristo, somos salvos y al ser salvos estamos unidos en Cristo en su muerte y en su resurrección. Y esa muerte es una y esa resurrección es una. Por consiguiente, usted y yo no es que vamos a estar, ¿verdad? Todo el tiempo muerte, aquí muerte, allá muerte y lo otro. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos entender que usted y yo nos unimos a la muerte de Cristo en la cruz y a la resurrección de entre los muertos. Una vez. Si la idea de la salvación se pierde, es cierta, la persona que una vez participó en la crucifixión de Cristo, luego ¿qué le queda? ¿Qué va a hacer? ¿Vuelve a participar? ¿Participa nuevamente? ¿De qué muerte y de qué resurrección? Entonces, me gusta este versículo porque muchas veces explicaba acerca de la perseverancia de los santos, de que la salvación no es verdad, no se pierde como tal, por el simple hecho de que, así como Cristo, ¿verdad?, ha resucitado entre los muertos, ya no muere. Y usted, como ha resucitado juntamente con Cristo, ya no vuelve atrás. Su vida de perseverancia de pecado quedó atrás y no va a volver a ella. Por consiguiente, considérate muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo Jesús. Emula a Cristo en esto, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Usted y yo solo participamos una vez de la muerte de Cristo y una sola vez de la resurrección en Cristo. Por consiguiente, no vamos a volver. Así como Cristo no vuelve a morir, usted y yo no volvemos a la esclavitud del pecado, porque tenemos vida eterna. ¿Ok? Y esa vida eterna es desde ahora. Bien, dejo esto aquí. em, Hasta aquí para preguntas, dudas, consultas. Opiniones también. Si tienen alguna nota, algo que dar, alguna opinión, con gusto. Este es el tiempo. Eh, Justo para resaltar lo que acaba de decir, justo, eh, eso lo recalca Pablo en dos capítulos más adelante, en Romanos 8:38, ¿no? O sea, somos vencedores en Cristo, porque ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado. ¿Por qué sin un ángel y un principado, ni lo presente, ni lo porvenir, me van a poder separar del amor de Cristo? Voy a poder yo mismo. ¿Entiendes? O sea, yo no soy más que un ángel o un poder celestial, ni que lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Y nosotros somos creación de Dios. Entonces, ni yo mismo puedo separarme del amor de Cristo. Y al final también nos respalda de que el que nos sostiene en el amor de Jesucristo es Jesús, esa mano que nos agarra. No somos nosotros los que nos agarramos a Cristo, sino Cristo que nos agarra a nosotros. ¿Y qué posibilidad hay de que Jesucristo nos suelte? Creo que más adelante, que lo vamos a ver en menos un par de clases, el mismo Pablo lo enmarca, ¿no? Y ni siquiera hablar, ni siquiera tocando el tema de que ya estamos sentados en lugares celestiales, ni que hemos sido antes de la fundación del mundo, ni nada de eso, ¿no? Simplemente hablando del versículo de 8:38. Exactamente, el mismo texto también dice quién acusará a los escogidos de Dios, si Dios es el que justifica. En otra palabra, ¿qué otra autoridad, Y verdad? quién nos va a acusar? Si el acusador es Jesús, es el juez y es el fiscal, como le llaman, una causa legal, que Y es él ya dio ajá, veredicto. discúlpame, exacto, y que es
no sé, pues el que trabaja en esto, yo no sabía, los hermanos, yo soy de IJ, ¿saben? Legalmente no, una persona que fue juez no puede ser fiscal, porque es el que decide, pero no, en Jesucristo Él es el que acusa y Él es el que decide. Entonces ese nos va a salvar es el acusador. Entonces no hay forma legal, bíblica, de que nosotros seamos acusados, ¿no? Sí, ese es el punto. No hay otra autoridad, ningún otro juez mayor que el mismo Dios. Si Él es el que me justifica, ¿quién me va a acusar? O sea, ¿quién me va a condenar? Ese es el punto de Pablo ahí. Pero es importante, independientemente de que eso sea una clase más adelante, siempre traer a colación esos versículos, porque es la misma teología de Pablo. Y no solamente ahí, otros textos también. Entonces, y la idea es esa, ¿no? Entender que Pablo no está escribiendo garabatos sin sentido, ¿eh? Cada capítulo, cada texto, cada palabra está relacionada con otras palabras y frases que él mismo escribe más adelante. Claro, que él dicta, porque el que escribe el libro es Tercio, pero obviamente inspirado por Pablo, y es el autor de este libro, ¿no? Pero sí, evidentemente el contenido está unido, es inseparable. Hemos presentado a la persona del Espíritu Santo sin que el apóstol Pablo lo presente aún. Aún no lo ha dicho, por lo menos en esta doctrina de la unión con Cristo, pero él literalmente le dedica un capítulo entero, que es ese mismo, a la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, y es importante hacer esos empates que hacemos nosotros, quizá para comprender todo el contexto de las palabras de Pablo. Excelente nota, Yade. Como dice Pachequín, ¿cómo es? Se han devocado. Un bocado, un bocado. ¿Alguien más tiene un No, bocadillo por ahí? y cerrando ese bocado, y que al final hay en una mala teología que está normalmente dentro del cristianismo protestante evangélico, o sea, él es el acusador, él es el juez, entonces también él es el castigador, porque al final nos salva, no, hay esa teología, Dios nos está salvando, Jesucristo nos está salvando del diablo, que está gobernando en el infierno con el trinche, no, nos está salvando de la ira de Dios, o sea, nos está salvando en última instancia de la ira del Señor, del mismo Dios, el que es el castigo, el pecado, la muerte. Entonces, si lo vemos de esa forma, no hay forma de estar, de morir en Cristo y luego morir en Cristo y luego tener que morir de nuevo. En ese morir y morir en el medio, te mueres de verdad físicamente y te pierdes. Exacto, exactamente, sí. Una vez unidos a Cristo, morimos en Cristo, resucitamos en Cristo, ¿verdad? Espiritualmente una vez. Y no tenemos que estar en un círculo vicioso una y otra vez, porque es absurdo, ya que Cristo mismo no está en ese círculo vicioso. Cristo mismo nos ha presentado a través de su obra plena y completa y suficiente, de que ese es la estructura, el esquema en el cual la obra de salvación en nosotros se ejecuta también, ¿no? Entonces, algo que mencionaste, Yader, es que hay la idea de que Cristo o Dios nos salva del diablo, ¿no? Sí, es verdad, hay muchos que piensan eso, ya que es el antagonista de la novela, ¿no? Sin embargo, de un sentido más académico incluso, y es triste, me parece a mí, especialmente en el área de la apología, de la defensa de la fe, hay un grupo particular que en vez de ser bíblico es más bien filosófico. Y estos grupos de personas que tratan de defender la fe cristiana, ante ciertas acusaciones, dice lo siguiente. em, no es que Dios te envía al infierno. Incluso creo que hubo hace poco un podcast bien famoso en Estados Unidos, donde el apologista decía, no es que Dios te envía al infierno, no es que Dios envía al infierno a los malos, a la gente, perdón, sino que el hombre, si no quiere a Dios, si no quiere el cielo, si no quiere lo que Dios le da, ¿verdad? Inevitablemente irá al lugar que le pertenece o al que quiere ir, que es el infierno. Le decía a uno de los del podcast, sí, pero nadie quiere irse al infierno.
Y personalmente, aunque la respuesta puede ser una buena forma de desviar el tema real, el punto central, porque es que ese es el punto, desvían el tema. En la apología, más que apología, se convierte en una desviación constante del tema, como obviamente desvían el tema, diciendo, bueno, pero no es que quieran ir al infierno, no, es que el hombre quiere, ¿verdad? Placer, quiere riqueza, quiere todo este tipo de cosas, pero no quiere a Dios, el dador, ¿no? Y esto es totalmente cierto. Sin embargo, evitan decir que Dios es el que dicta sentencia y es el que determina a dónde los unos y los otros irán. O sea, es como no leer la Biblia, literalmente, cuando en los libros de los evangelios es Jesucristo quien va a juzgar. Desde el capítulo 5 se determina quién que le va a dar potestad para juzgar a Cristo. Jesucristo también, ¿verdad? Vendrá a hacer la cosecha y hacer la separación entre el trigo y la cizaña. Y la cizaña va al fuego. Y Cristo es ese hombre que cosecha, ¿verdad? Entonces, eh, para no darle esa culpabilidad, esa idea de malo al Señor. Pero lo que hacen es un mal porque no son bíblicos, por querer defender una idea fantasiosa de Dios. Pero esa opinión que comentaste me hizo pensar en otra forma también, que es más peligrosa porque son personas de influencia incluso, ¿no? Y ambas cosas a veces también se presentan. En ese tipo de apología, y disculpen que no estoy, como dicen, monopolizando el tema, es una apología que trata de defender a Dios, pero también trata de exaltar al que es salvo, porque ese que es salvo es porque lo escogió, porque tuvo los méritos, la inteligencia de buscar de Dios. Y eso es centrar la salvación en obra, eso es casi catolicismo, pero sembrar llevar la salvación a tu decisión personal, porque tú decidiste ir al infierno, porque no quisiste seguir a Cristo. Entonces, sin enmarcar y ver que también separan el Antiguo Testamento del Nuevo, el Dios del Nuevo Pacto es más amoroso que el del Viejo Pacto. Hay mucha gente que no cree en el Dios del Antiguo Testamento, pero sí cree en el Dios del Nuevo, una incongruencia total, ¿no? Entonces, es eso, es hacer una supuesta defensa, una apología de Dios, cuando Dios no necesita esa defensa. Tenemos que tener claro y también no irnos al otro extremo de bueno, somos los elegidos, creernos un poquito más, sino que, o sea, simplemente estamos recibiendo gracia. Los demás van a recibir justicia. Amén, amén. Y Dios va a ser glorificado en ambas cosas. Bien, hermanos, ¿alguna otra consulta, duda o algún otro bocadito que alguien tenga por ahí? Mm. ¿Todo bien? Si no hay más preguntas, ya saben, pulgar arriba, ¿verdad? Ponen pulgarcito arriba para saber que ya todo bien. Bien, listo, hermanos. Entonces, vamos a despedir este tiempo en oración y ahí donde se está, me acompaña para orar. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gloria, te damos honra por este hermoso tiempo que tú nos brindaste para poder indagar en tu palabra, para poder profundizar en ella, meditar en ella y al mismo tiempo compartirla. Gracias, Señor, por este tiempo, por mis hermanos. Te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, que tú les ayudes siempre y estés ahí con ellos en la comunión de sus hogares. Y al mismo tiempo, si tú en tu gracia y misericordia lo permites, que podamos el día de mañana
aunque no estamos quizá en el mismo lugar, en ti, Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, podamos unirnos como un solo cuerpo para exaltar y adorar tu santo nombre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Te damos gloria y te damos honra por este tiempo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor le guarde, le bendiga. Nos vemos la otra semana, si Dios lo permite, o mañana. Buenas noches, Saludos, bendiciones. bendiciones. Buenas noches, bendiciones.